Amén. Bendito sea el Señor. Y una vez más damos gracias a Dios por esta oportunidad de hablar del Señor, de predicar y de enseñar. Pero antes, un saludo muy especial a mis hermanos. Los amo entrañablemente, los extraño a todos. Anhelo volverlos a ver, pero yo sé que este tiempo de cuarentena no va a durar mucho, así que ya estoy anticipando ese abrazo de nuevo y ese saludo que siempre nos hemos dado cada que nos encontramos en el templo, los domingos y los miércoles. De manera que por ahora un saludo muy especial a cada uno que me está viendo y que me está escuchando. Y les deseo lo mejor a cada uno. Bien, hermanos, como ya nos damos cuenta, hemos venido estudiando acerca de la palabra de Dios, la obra que el Señor hizo con el pueblo, arrancando desde Adán, pasando por los patriarcas, y en estos miércoles estamos hablando acerca del pueblo en Egipto, los años de esclavitud en Egipto. El pastor la semana pasada nos habló de la Pascua, ese acontecimiento que marcó un hito en la historia del pueblo, porque la Pascua fue el fin de 430 años de esclavitud y el principio de la libertad que Dios le dio al pueblo. Entonces, una vez más, en esta enseñanza vemos, se repite, ¿no?, el ciclo: fe, sacrificio y sangre. Aquella noche en Egipto, el pueblo, por mandato de Dios, tiñó de sangre el dintel y el dintel de la puerta de cada hogar con la sangre del cordero, para que cuando el Señor pasara a la medianoche y viera la sangre en la puerta, no hubiese en aquel hogar ninguna pérdida, ningún muerto, ningún difunto. Lo contrario de Egipto. En Egipto, en aquella noche, en cada casa hubo un muerto. En cambio, en las casas de los hijos de Israel no hubo muerte, porque la sangre sustituyó, o el corderito que murió sustituyó al primogénito de cada familia hebrea. De esa manera Dios preserva una vez más al pueblo. Bien, entonces esa Pascua es para ellos una celebración muy especial, porque aún hasta el día de hoy los judíos celebran la Pascua, porque el Señor dijo que era por estatuto perpetuo. Y la iglesia, nosotros, la iglesia cristiana, también celebramos la Pascua, porque la Santa Cena que celebramos mensualmente en cada congregación, pues es una recordación, ¿no? Esa Pascua que dice la palabra, dice Pablo, que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. De tal manera que nosotros también, el pueblo de Dios, la iglesia, celebra también su Pascua por mandato del Señor Jesús. Todas las veces que bebierais este pan y comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, en esta noche vamos a mirar una vez más los israelitas liberados de la esclavitud de Egipto. Los últimos dos estudios nos revelan todavía más el poder de Dios a favor de su pueblo. Vimos cómo el pueblo israelita fue esclavizado y maltratado. Vimos cómo el Señor siempre se acuerda de su promesa. Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo israelita. Dios llamó a Moisés y lo mandó a Egipto. Moisés se presentó ante el faraón para buscar la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud. La 10ª plaga nos llevó a ver otra vez la fe, el sacrificio y la sangre. El plan de Dios para liberar a su pueblo. El Señor dijo: veré la sangre y pasaré de largo. Así, cuando el Señor pasó sobre Egipto, la muerte no entró en la casa israelita, pero a las casas de los egipcios sí. Hasta el hijo mayor del faraón murió. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y lo expulsó del país.
Los egipcios tuvieron mucho miedo de que todos fueran a morir, de modo que dejaron en libertad a los israelitas. Y ahí fue donde el faraón, pues realmente, cuando el Señor acude a esa 10ª plaga, o sea, a la muerte de cada primogénito, entonces ahí faraón dejó salir al pueblo, o más bien los expulsó, en vista de la situación que estaba atravesando la misma casa del faraón con la muerte del primogénito. Y ellos les dieron más de lo que los israelitas pidieron. Recordemos que en Génesis 13:15, cuando el Señor le profetiza a Abraham, cuando le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en Egipto 430 años, pero después de ese tiempo yo los liberaré y saldrán con gran riqueza. Dios le había prometido a Abraham esa bendición, y efectivamente 430 años después se cumplió, porque dice el libro del Éxodo que ellos le regalaron a los israelitas oro, ¿no? En el afán de que ellos salieran de rápido, les hicieron regalos, o sea que prácticamente dice la Biblia literalmente que los despojaron. ¿Por qué? Por el afán que tenían de deshacerse del pueblo. De todas maneras, detrás de todo esto siempre vemos el propósito de Dios, la promesa de Dios que se cumple, y cómo Dios nunca abandonó a ese pueblo. Y hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel, porque es un Dios de misericordia. Aquí es donde nos encontramos otra vez con los israelitas en nuestro estudio. Vamos a leer Éxodo 13, 17 y 18 para ponernos en contacto con el estudio de esta noche. Éxodo 13, 17 y 18 nos dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto de Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, ellos cumplieron el mandato de sacar los huesos de José de Egipto y llevarlos de nuevo a la tierra. Sale el pueblo guiado por dos columnas, una de fuego y la otra de nube. Dios de día los protegía con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego, porque la jornada era día y noche. Dios, de una manera providencial, de una manera milagrosa, una vez más proveía para el pueblo protección, guía y ayuda. Y en este caso con la nube de día y con la columna de fuego que iluminaba en la noche, dando lugar a que el pueblo caminara día y noche. Entonces Dios una vez más está presente, Dios una vez más está pendiente de que el pueblo no tuviera ningún tropiezo, de que el pueblo caminara seguro y protegido. Vamos a leer también Éxodo 14 del 1 al 9. El faraón los persigue de nuevo. Una vez más, el corazón de Faraón se endurece. Una vez más, Faraón él se retracta, se arrepiente de haber dejado salir al pueblo. Y de nuevo intenta atraparlos, de nuevo intenta llevarlos a Egipto para continuar esclavizándolos. El faraón se arrepintió de haber dejado ir a los israelitas y los persiguió con todo su ejército, con carros y caballería. ¿Qué habrá pensado la multitud cuando vio acercarse a los soldados del faraón? Estaban seguros de que iban a morir. ¿Podía permitir eso Dios? De ninguna manera. Él no se había olvidado de la promesa que le había hecho a Abraham. Entonces, una vez más, el intento del faraón de
de apoderarse del pueblo después de haberlo dejado en libertad. Pero vemos, hermanos, que en todo esto hay un propósito de Dios. Detrás de la obstinación de Faraón de retener al pueblo, de no dejarlo ir, estaba la mano de Dios. Y Dios estaba, porque Dios dijo: me glorificaré en Faraón y en su ejército. Y aquí vemos cumplirse ese propósito de Dios. Dios una vez más se glorifica en el Faraón, porque todo el pueblo, todo el ejército que Faraón llevó para tratar de hacer volver de nuevo a los israelitas a Egipto, todo ese ejército, esa caballería, todo esa gente mueren, soldados, caballos, todos mueren sumergidos en el mar, porque Dios dejó que el pueblo permitió que el pueblo saliera del otro lado, y cuando los egipcios iban en la mitad en el mar, Dios desató de nuevo el mar. Se abrió en dos columnas, y dice que tenían una columna a la derecha y otra a la izquierda, y por ese camino seco en el mar caminaron los hijos de Israel. Y los egipcios, pues viendo que había un camino expedito, abierto, quisieron también pasar por ese camino, y Dios se los permitió hasta cierto punto. Pero hubo un momento en que ya el Señor, en vista de que ya el pueblo no corría ningún peligro, entonces el Señor hace que el mar vuelva a su cauce, que las aguas se junten, y de esa manera el ejército del Faraón quedó sumergido en el agua. Dice la Biblia que no quedó de ellos ni uno. ¿Por qué? Dios, una vez más, hermanos, estaba protegiendo a su pueblo. Dios una vez más estaba proveyendo para ellos protección, proveyendo para ellos libertad y proveyendo para ellos lo necesario, tal como lo hace Dios con la iglesia y con el pueblo hasta el día de hoy, porque Dios es un Dios de eterna misericordia. Dice la palabra del profeta Isaías que las misericordias de Dios son eternas y son nuevas cada día, dice también el Salmo. Amén. Entonces los israelitas se llenaron de nuevo de miedo y culparon a Moisés. Le dijeron a Moisés: bueno, era que no había en Egipto sepulcros, que nos trae hasta acá para morir. De nuevo, hermanos, el pueblo obstinado, el pueblo rebelde, el pueblo indiferente. Sacar a Israel de Egipto fue tarea de un día, porque en un día sacó Moisés al pueblo de Egipto. Pero sacar a Egipto de Israel fue tarea de 40 años. ¿Sabían eso? En un día el pueblo salió de Egipto. En 40 años en el desierto, esa impronta de 430 años no se borró tan fácil. 40 años tuvieron que caminar por el desierto y aún así no terminaron de entender la fidelidad de Dios. Porque el pueblo era un pueblo sumamente obstinado, y tan pronto como cuando ellos veían una bendición de Dios, alababan a Dios, pero cuando les salía el paso a otra dificultad, entonces de nuevo murmuraban contra Dios y contra Moisés, y fue así como se quejaron de que no tenían alimento, pero Dios de una manera providencial los alimentó por medio del maná y por medio de las codornices, porque ellos querían pan, Dios les dio pan. Ellos querían carne, Dios les proveyó carne a través de las codornices. Y ese maná que caía de noche como un rocío sobre el campo, sobre la tierra donde ellos estaban, ese maná tenía un sabor especial, y ellos por mandato de Dios lo almacenaban según el comer de cada uno. Pero también, una vez más, la necedad, la terquedad del pueblo, el Señor les dijo que recogieran cierta cantidad, lo que calculaban que cada uno podía comer, pero recogieron muchos de ellos más de la cantidad indicada por Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que el maná hería, y que el maná se había descompuesto. ¿Por qué? Por querer tomar más de lo debido, por querer ir más allá de lo que Dios había
había ordenado. Y me llama la atención lo que dice la Biblia, no literalmente, que el maná crió gusanos y hedió. ¿Por qué? Por la insensatez, por no obedecer a Dios. Sin duda pensaron que tal vez esa comida era para un día y que al día siguiente pues no iban a tener que comer. Y por eso recogieron más cantidad, ¿no? De pronto la ambición olvidándose de que Dios es un Dios fiel y que Dios nunca los iba a desamparar, a abandonar. Entonces de nuevo vemos que Dios reprende la necesidad del pueblo, reprende la incredulidad, ¿no? Vez tras vez vemos a Dios haciendo milagros, haciendo cosas portentosas en favor del pueblo, pero el pueblo de nuevo otra vez, ¿no? Y hermanos, la condición humana nunca ha dejado de ser la misma. A veces nos comportamos como se comportaron los hijos de Israel en el desierto, incrédulos, tercos, obstinados, sabiendo que Dios es. ¿Cuántas veces a usted y a mí Dios nos ha dado pruebas de amor, de misericordia, de bondad, de provisión? Y aún así, hermanos, somos duros, somos tercos, somos obstinados. ¿Cuándo terminaremos nosotros de ser fieles a Dios, así como Dios es fiel con nosotros? Pero la misericordia de Dios, hermanos, es infinita, es grande, es misericordiosa. Dios operando, Dios proveyendo, Dios siendo misericordioso. Más adelante en otro pasaje, en el libro de los Números, los israelitas vuelven y se acuerdan de la comida de Egipto. Y ellos dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los puerros, los pepinos, los melones, las cebollas y los ajos. Y esas palabras desataron la ira de Dios, porque el Señor les dio carne, pero Él dijo: les daré carne a tal grado de que se harten de ella, no la quieran más. ¿Por qué? Porque el pueblo no terminaba de entender la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Y esas palabras ofendieron al Señor, pero una vez más Dios es misericordioso. Dios provee para su pueblo y Dios alimenta a su pueblo. Entonces vemos cómo Dios provee provee pan y provee carne. Y ahora proveía también agua, porque el agua en el desierto pues obviamente les hizo falta, tanto para la alimentación del pueblo como para la alimentación del ganado, porque ellos salieron con mucho ganado, vacas, ovejas, camellos, asnos, en fin. Y entonces el agua era necesaria. Y Dios, una vez más, ellos se quejan de nuevo contra Moisés primeramente y contra Dios por falta de agua. Nos vamos a morir de sed en el desierto. Y una vez más Dios, en su paciencia infinita, en su misericordia, provee agua de una roca para el ganado y para el pueblo. Dios, de nuevo, solícito. Dios, de nuevo, misericordioso. Dios, de nuevo, pendiente de su pueblo. Él los había sacado de Egipto con mano poderosa, y con mano poderosa continuaba guiándoles por el desierto, a través del desierto. Pero hermanos, vemos una cosa especial. Siempre que ellos avanzaban en el desierto y les salía al paso alguna dificultad, la reacción más inmediata era la murmuración, la crítica. Y hasta el día de hoy, hermanos, el enemigo en la iglesia acude a esas dos armas que son destructoras y son dañinas: la murmuración y la crítica. Moisés tuvo que enfrentar, y Moisés lloró, Moisés
O sea, Moisés estaba muy dolido, y Aarón, de ver que el pueblo los criticaba y murmuraba contra ellos y contra Dios, sabiendo que Dios era fiel con ellos. Vuelvo y repito, hermanos, la condición humana sigue siendo la misma. Es decir, hemos sido cambiados por la gracia de Dios, somos criaturas nuevas, gloria al Señor, somos hechura suya, somos creación nueva, pero aún así, no obstante ser criaturas nuevas, hay en nosotros todavía como una raíz del viejo hombre, que a veces sale a flote con la murmuración y la crítica, que en la iglesia, hermano, es totalmente perjudicial, es nociva. No hay cosa más destructora que la crítica y la murmuración, que fue lo que el pueblo hizo en el desierto con Moisés y con Dios. Pero aún así Dios todavía es un Dios misericordioso, y Dios no quiere, hermanos, que en la iglesia haya esa costumbre, esa plaga, murmuración y crítica. Y hemos de orar para que esa situación no se presente en la iglesia por ningún motivo. Bueno, ahora, ¿por qué dudar de Dios? Si Dios les dio agua en la roca, Dios les dio bastante agua suficiente para que vivieran toda la gente y sus animales. ¿Por qué dudaban de Dios entonces? Y una vez más, hermanos, somos criaturas imperfectas, somos de una madera como muy frágil, porque a veces nos mostramos la condición con nuestro comportamiento, con nuestras malas acciones, con nuestras malas palabras. Dios nunca ha dejado de ser fiel. Dios es fiel. Ahora en Éxodo 19, 1 al 4, Dios lleva al pueblo al Sinaí. Leamos Éxodo 19, del 1 al 4. La llegada del pueblo al monte Sinaí, donde Dios les da la ley. Éxodo 19, 1 al 4. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a los hijos a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído aquí, a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios sigue dirigiendo al pueblo. De día los guiaba con una gran columna de nube, y de noche con la columna de fuego. Dios los llevó al monte Sinaí. Y Dios en el monte Sinaí les dice: vosotros seréis mi especial tesoro. Y esas palabras, hermanos, son sumamente importantes. Pero anterior a eso hay una condición. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. O sea, Dios prometía, pero Dios también pedía o exigía que el pueblo fuera obediente, que el pueblo fuera fiel, que el pueblo guardara y observara sus preceptos. Y esta condición, hermanos, tiene vigencia todavía para nosotros. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y en los evangelios esta palabra tiene otras palabras, pero tiene la misma connotación. El que tiene oído para oír, oiga. ¿No? La frase recurrente de Jesús en las parábolas: el que tiene oído para oír, oiga. O sea, obedezca. Obedecer aquí es sinónimo de oír. Amén. La gente promete obedecer a Dios en todo,
el Señor les recuerda de su poder, su misericordia, su provisión y de cómo fueron liberados. Luego Dios les dice que si ellos obedecen en todo, serán su pueblo preferido entre todos los pueblos. Lo que deberían hacer, lo que deberían haber entendido y aprendido era a creer y confiar totalmente en el Señor. Pero ¿cuántas veces volvieron a reclamarle a Moisés y a Dios mismo? La murmuración. ¿Quién nos diera a comer carne? Queremos agua, queremos pan. Dios proveyó agua de la roca, Dios proveyó pan a través del maná, Dios proveyó carne a través de las codornices. Y aún así, el pueblo se quejaba. Y hermanos, esta tarea fue una tarea dura. La salida del pueblo de Israel de Egipto fue en un día. Pero Dios sacó a Israel de Egipto en un día, pero a Egipto no lo sacó Israel en un día. Egipto siguió con Israel después de que salieron de Egipto. Las costumbres, la desobediencia, la incredulidad iban con ellos a pesar de que habían salido de Egipto. O sea, Egipto se resistió a salir de Israel y fueron necesarios 40 años de disciplina en el desierto y aún así todavía habían resquicios de incredulidad después de 40 años de prueba. Dios, hermanos, acude a situaciones extremas con nosotros. Y a veces Dios tiene que proceder de manera dura, ¿no? Un predicador decía una vez que Dios descarga el azote donde más duele. Y así es. Dios nos castiga en lo que más nos duele. Para que no seamos tercos, para que no seamos desobedientes. Y, o sea, los métodos de Dios, hermanos, son efectivos. Duelen, pero son efectivos. Porque 40 años después, a puertas de estar el pueblo a la entrada de la tierra prometida, el Señor le dice al pueblo: y te acordarás, ¿no?, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus hijos, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues que así como el Padre castiga a tu hijo, así también Jehová tu Dios te castiga. O sea, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor los pone de manifiesto, ¿no?, que durante 40 años Él había sido fiel, porque la comida, el vestido no se les envejeció ni el pie se les hinchó, o sea, les proveyó, no les faltó nada. Y después de que entran a la tierra prometida, pues Dios todavía siguió siendo fiel con el pueblo, no obstante la condición incrédula del pueblo. Y hasta el día de hoy, hermanos, en la iglesia se ve desobediencia, a veces rebeldía, crítica, murmuración, y todavía Dios lucha contra esa situación. Pero, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su fortaleza, y que en la iglesia no se presente ni crítica ni murmuración, que para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos ayude, y que no repitamos de nuevo el ciclo que Israel repitió en Egipto. Porque si bien es cierto que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, también es cierto que Dios, como dije anteriormente, descargue el azote, el garrotazo, perdónenme la expresión, donde más duele. Cuando mi mamá me castigaba a mí, cuando yo era muchacho y era travieso, mi mamá me decía: esto me duele más a mí que a usted, mijito. Pum, el garrotazo, el correazo. Y verdad, a mi mamá le dolía castigarme, pero tenía que hacerlo. Dios, como buen padre, también, no, antes de darnos el correazo, me dice: esto me duele más a mí, mijito, que a usted, pero lo hago por su bien.
Porque Dios tiene dos manos, ¿no? La mano de que provee y ayuda, pero también la mano que, ¡pum!, descarga ¿no? El correazo en la cola, donde más duele, no, en la parte más sensible del cuerpo. Porque Dios, como buen padre, sabe castigar también. Duele, pero Él sabe dónde castiga y cómo castiga y cuándo castiga. Porque así es Dios. Amén. Amantísimo Dios y Padre de misericordia, te alabamos, Señor, por tu gran misericordia, por tu bondad, por esta palabra tuya, Señor, que nos trae fortaleza, que nos trae ánimo, que nos trae aliento, que nos trae nuevas fuerzas, nuevo deseo de alabarte, de bendecirte, Señor, de caminar de la mano contigo, bendito Dios. Eres Dios de amor, eres Dios de protección, de misericordia, de bondad. Y una vez más, Señor, proveíste para tu pueblo agua, pan, carne, lo necesario, Señor, para su subsistencia, mientras caminaban por el desierto guiados por tu mano, bendito Dios. Señor, y así como en aquel entonces proveíste para tu pueblo, ahora, en esta época contemporánea, también provees para tu pueblo, para la iglesia, Señor. Tenemos alimento, tenemos lo necesario para nuestro diario vivir, gracias a tu misericordia y a tu protección, a tu misericordia que nunca se agota, Señor, porque el caudal de tu provisión es inmenso, Señor, y nunca se agota. Te alabamos, Dios, porque eres el Dios de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Señor, en esta noche te damos gracias por la lección que nos has enseñado en esta noche, Señor, que tú provees, que tú bendices, no obstante, Señor, la rebeldía, no obstante la desobediencia, pero por amor, Señor, tienes paciencia y misericordia para con cada uno de nosotros, para tu pueblo, Señor, que seguimos siendo obstinados, seguimos siendo desobedientes, seguimos siendo, Señor, tendientes a desobedecer y a contravenir tu voluntad, pero aún así, Señor, tienes misericordia de nosotros, que nos amaste desde antes de la fundación del mundo y nos has predestinado para una salvación en la persona de Cristo Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos por esta lección maravillosa que nos has dado en esta noche de tu palabra. Señor, una vez más te ruego la bendición para la iglesia, para tu pueblo en esta noche. Señor, que tú visites a cada hogar, a cada familia, que tú seas propicio, Señor, a cada necesidad, a cada situación difícil. Una vez más, Señor, llevamos a tu presencia el hogar de la hermana Edilma, sus hijos, su esposo, Señor. Tu consuelo, tu gracia, tu fortaleza sean sobre cada uno de ellos, Señor. Que ellos sientan, Señor, tu brazo abrazándoles, tu mano sobre su hombro, en señal de consuelo, en señal de fortaleza y en señal de gracia, Señor. Porque tú, dice la palabra, que tú das la herida, pero tú también la vendas, la curas con tu misericordia. Son las palabras de Job, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su sintonía y nos veremos Dios mediante el domingo. Mañana a las 6 de la tarde vamos a empezar con la transmisión del culto de intercesión. Listo, de 6 a 7. Va a estar mi hermana Dolly, ¿vale? Gloria a Dios, va a estar Dolly aquí junto a Yamilet. Quiero mandarle un saludo a alguien a quien hace tiempo no veo, con quien me siento en deuda, como es Mary Villamil, mi hermana Nora. Que el Señor la bendiga, que el Señor bendiga a tu familia. Mis hermanos, qué gusto contar con el hermano Luis Carlos predicándonos, enseñándonos de esa manera amorosa, con tanta sabiduría que le ha dado el Señor. Nos vemos mañana de 6 a 7. Que el Señor te bendiga y me hace un favor. Saludos a la familia, ¿cierto, hermano Luis Carlos? Saludos a la familia.